potencial. Recordando, esto es de la sección 1.3, la página 57. Esta página 57. Vemos que si tenemos por acá un circuito LRC, donde hay un inductor, un resistor y un capacitor. Entonces, la caída de potencial a lo largo del circuito, cuando se recorre el circuito, se escribe de la siguiente manera. Es decir, para lo que viene siendo el inductor, la caída de potencial en el inductor es la inductancia por la primera derivada de la corriente en un inductor. Entonces, esto es la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, pero de una vez, teniendo en cuenta que la corriente es la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, entonces también podríamos escribir la inductancia por la segunda derivada de la carga, inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Bien? Con respecto al tiempo. Esta es la carga presente en el capacitor, ¿no? Por otro lado, en un resistor, ¿cómo es la caída de potencial? La caída de potencial simplemente es I por R, ¿cierto? La corriente por la resistencia, y también teniendo en cuenta que se puede establecer con respecto a la carga. Entonces, en un resistor tenemos que es I por la resistencia, corriente por resistencia, o de otra forma, resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Y en un capacitor, pues simplemente en un capacitor, ¿qué será? En un capacitor es 1 sobre la capacitancia por la carga, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, entonces uno hace las sumas de potencial, la suma de las caídas de potencial, la del inductor, la del resistor y la del capacitor, y esto es igual al potencial de la fuente, ¿no? A ese EDT. Uno puede establecer esta ecuación diferencial en términos de lo que viene siendo la carga, pero también podría establecer una ecuación diferencial en términos de la corriente. Solamente que, bueno, acá tendríamos que omitir básicamente lo que vendría siendo el capacitor, ¿no? Es decir, si tenemos ausencia de capacitor, podríamos trabajar con una ecuación diferencial de orden 1, pero ya no modelando la carga, sino la corriente ahora, ¿no? Bueno, esto con respecto a lo que se estudiaba en la sección 1.3, básicamente veíamos cómo escribir los elementos, allí de las caídas de potencial. Ahora vamos a ir a esta sección. En esta sección, en la parte de la 2.8, y bueno, vamos a mirar de la 2.7 a la 2.9. Entonces, en la 2.7 encontramos algunas cosas. A ver, creo que acá ya no fui muy arriba. Muy arriba. A ver, esto es 2.7. Precisamente, listo. A ver, aquí 2.7. Resulta que cuando tenemos, como les digo, un circuito en serie, pero es un circuito donde hay ausencia del capacitor, si ustedes miran acá el dibujo, hay ausencia acá del capacitor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo poner esa ecuación a partir de la ley de Mallas? Pues ya tendría que ser en términos de la corriente, ¿cierto? A lo largo del circuito. Es decir, acá mirando las caídas de potencial se puede modelar la corriente, y precisamente es la primera forma, ¿no? Que es la capacitancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. En el resistor tenemos resistencia por corriente, y esto igual a la fuente. Esa es una segunda perspectiva, dependiendo de los elementos que tengamos en el circuito. Y bueno, cuando acá tenemos precisamente el capacitor, pues podremos hacer esto, pero con respecto a la carga, ¿no?
con respecto a la carga. Tengan en cuenta que acá cuando tenemos esta otra forma, acá aparece el capacitor, pero ¿quién desaparece? Aparece el inductor, ¿no? Es decir, podríamos estudiar, este es un circuito RC en serie, podríamos estudiar un circuito LR, ¿cierto? Con inductancia y resistencia en serie, y ambas podrían ser una ecuación diferencial de primer orden, o podríamos estudiar un circuito LRC en serie, donde tendríamos una ecuación diferencial de segundo orden con respecto a la carga, ¿no? Con respecto a la carga. Eso de esa manera. Tenemos estas tres variantes, básicamente estas tres variantes. Esto lo estudiamos por ahí, podríamos verlo en la sección 2.7. Bueno, y por acá teníamos algunos modelos, algunos problemas que se modelaban con esos circuitos. Acá en esta parte no lineales no tenemos circuitos de esta forma. Y acá pues tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces acá era donde quería que llegáramos a cómo se planteaban un sistema de ecuaciones diferenciales. Por acá en esta sección 2.9 pues vemos cómo se plantean sistemas de ecuaciones diferenciales a partir de tanques acoplados, ¿bien? Con tanques acoplados, que ya lo estudiamos en la clase de ayer. Y bueno, hay otros modelos que se pueden también estudiar de manera simultánea, pero lo que nos atañe en la mañana de hoy es cómo estudiar esta parte de redes, ¿bien? Entonces, bueno, algo que podemos hacer acá, si nosotros miramos este dibujo que aparece en la parte superior derecha, acá tenemos un circuito donde podemos reconocer ahí, bueno, unas mallas. Y podemos utilizar entonces las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Si ustedes miran acá en el punto B1, en este punto B1 que estoy marcando con rojo, allí está entrando la corriente I1 y está saliendo I2 e I3. Es decir, que allí en B1 se cumple la siguiente ley de Kirchhoff, que es la ley de nodos, y es la corriente que entra es igual a la corriente que sale, es decir, I1 es igual a I2 más I3. Y luego ahora vamos a recorrer mallas. A ver, acá recorriendo mallas, tenemos la malla A, B1, B2, A2, A1. Es decir, esta malla está en la parte de la izquierda. Y miremos, entonces vamos a ir acá a la parte de la derecha, vamos a ir recorriendo lo que viene siendo la malla. Entonces, del lazo de A a B1 recorremos un resistor en la dirección de la corriente, ¿cierto? Ponemos ahí entonces la corriente por la resistencia. De B1 a B2 estamos recorriendo un inductor. Ponemos entonces, ¿cómo era esto? Como vimos en la sección 1.3. Esto es la inductancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Y acá tenemos entonces de B2 a A2 no hay nada, ¿cierto? De B2 perdón, falta acá esta resistencia, esta segunda resistencia. Entonces, ¿acá qué ponemos? Ponemos básicamente lo que viene siendo la corriente por la resistencia, ¿cierto? I2 por R2, y bueno, todo esto igualado a la fuente. Y acá tenemos entonces esta primera ecuación a partir de la ley de mallas, de la ley de Kirchhoff. Tenemos esta ecuación. Ahora, si recorremos otra malla, por ejemplo, podemos recorrer la malla A, ahora toda la malla grande, ¿no? A1, B1, C1, C2, B2, A2 hasta A1 cerrando. Entonces, ¿qué encontramos? Entonces, en el lazo de A1 a B1 tenemos esta resistencia R1. Es decir, acá tengo la corriente por la resistencia, ¿cierto? En el lazo de C1 a C2 tengo un inductor, el inductor L2. Tengo la inductancia L2 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? Esa derivada de la corriente con respecto al tiempo. Tengan en cuenta que acá estoy usando simplemente, estoy usando la forma de las caídas de potencial con respecto a quién, a la corriente, no a la carga. ¿Por qué? Porque precisamente acá estamos viendo que no hay capacitor, ¿no? No hay capacitor en ese dibujo. Y así encontramos entonces nuestra segunda ecuación.
La idea, ¿cuál es? Con la ley de nodos, si usted observa, en la primera ecuación aparece I1 y aparece I2, ¿cierto? Y en la segunda ecuación aparece I1 y aparece I3. Entonces, para que no quede un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, y bueno, si agregamos esta ecuación de la ley de nodos, realmente lo que va a pasar es que van a quedar tres ecuaciones, pero dos ecuaciones son diferenciales y la otra no tiene nada que ver con ecuaciones diferenciales, y eso precisamente no es nada apropiado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a reemplazar I1, ¿cierto? Acá vamos a despejar, mejor dicho, de ahí podríamos despejar I1, reemplazarlo aquí, como está, o podríamos reemplazar I2, ¿cierto? En esta, y dejar todo el sistema en las corrientes I1 e I3, o podríamos despejar I3, la que quiera puede ser despejada, ¿bien? Al final igual vamos a recurrir a esta ley de nodos para hallar el valor de la otra corriente. Algo que puede ser fácil acá es, aprovechando que ya tenemos I1 de esta forma, entonces reemplazarlo aquí, en esta ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, ordenando esto, tenemos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, esa corriente I2, más I1 por R1. ¿I1 quién es? Entonces acá tenemos I1 es I2 más I3. Esto multiplicado por ¿quién? Multiplicado por R1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda R1 I2 más R1 I3. Pero acá teníamos una I2 R2, es decir, podemos hacer factor común I2 y nos queda entonces R1 I2 más R2 I2 queda R1 más R2 I2 y finalmente más R1 I3, ¿cierto? Ahí simplemente se reemplaza I1 y ya está, bueno, igualado a E de T. Ahora, para lo que viene siendo la segunda ecuación, simplemente la ordenamos, ¿cierto? La inductancia L2 por la derivada de I3 con respecto al tiempo. Acá nuevamente reemplazamos I1. Entonces nos queda I1 por, que es I2 más I3, queda R1 por I2 más R1 por I3. De esta manera estamos obteniendo un sistema de ecuaciones diferenciales en términos de qué variables, en términos de las variables I1 e I2. Bien, en términos de esas variables. Profe, una Básicamente, pregunta, si yo hubiese querido plantear una malla, o sea, no la malla total, sino otra malla interna, por ejemplo, la malla de la derecha ahora, ¿las ecuaciones también van a servir o siempre tiene que ser una malla general y una malla interna? a ver, si la pregunta que le entiendo es si usted hubiese tomado la malla B1, C1, C2, B2. Veo uno segundo. Sí, señor, Bueno, ahí se tiene tiene que que dar igual. cumplir, también funciona, también funciona. A ver, ¿por qué resulta que acá puede ser conveniente tomar las mallas como se está tomando acá? Si nosotros tomamos esta malla, por ejemplo, voy a tomar de B1 a C1 no hay nada, ¿no? De C1 a C2, de C1 a C2 tenemos este inductor, entonces ahí que escribimos, escribimos L2, ¿cierto? Por la derivada de I3, que es la corriente que atraviesa, ¿cierto? Derivada de I3 con respecto al tiempo, ¿vale? Ahora, de C2 a B2 no hay nada. Voy a recorrer ahora B2 a B1. Entonces atravieso la resistencia R2 en dirección contraria de I2, es decir, escribo menos R2 por I2, ¿sí? Menos R2 por I2, y ahora atravieso este inductor también en dirección contraria, quedará aquí ¿qué? Nos quedará entonces menos L1 derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo, y esto lo igualamos a cero, ¿sí? Puede trabajar también con esto, puede trabajarse también con esto. Acá tal vez una ventaja que se puede obtener es que se tienen acá precisamente la misma función, la E de t, y pues en la otra tendrá cero y tal vez tendrá dos derivadas en la misma línea, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Si usted observa esto, vamos a nombrar de la siguiente manera. Vamos a nombrar, por ejemplo, I2, lo vamos a llamar X,
I1, I3, lo vamos a llamar Y y escribamos esta ecuación en uso del operador diferencial, a ver cómo queda, con el término de X y Y. Es decir, acá voy a tener una constante L1, la segunda derivada, esto va a ser D mayúscula por X, ¿cierto? Acá tenemos, esto será una suma de constantes, básicamente. Bueno, vamos si quieren a nombrar todas las constantes de otra manera. Lo que me interesa más o menos es analizar la forma de la ecuación diferencial del sistema. Acá tenemos una constante A, que va a ser esa inductancia por el operador diferencial por X, que viene siendo I2, ¿sí? Más otra constante, que es la suma de las resistencias R1 y R2, por Y, ¿cierto? Esto es una B, este es el operador diferencial. Más otra constante, perdón, este sigue siendo X. Como lo estamos nombrando, I2 es X. Más otra constante C por I3 que es Y, bueno, igualado a esta función E. ¿Sí? A esta función E de T. La segunda ecuación de aquí, de acá, la que está escrita, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Vamos a tener L2, vamos a ponerle, no le pongamos ni B ni E, pongámosle F, una constante, por la derivada de I3, ¿cierto? Tendríamos ahí de Y. Cuando uno lo organiza, pues pondría tal vez acá lo que tiene que ver con respecto a Y, debajo de lo que tiene Y, ¿sí? Más, acá tenemos una constante, G, una constante G por X, y más una constante, llamémosla H, por Y igual a ET. Una ventaja, o bueno, algo que puede servir aquí para calcular todo esto, es que cuando nosotros tenemos esta forma que está acá, si usted observa en la parte de cada una de las ecuaciones está apareciendo una sola derivada. ¿Sí? Acá aparece una derivada con respecto a X, acá una derivada de Y. Bueno, de X y de Y con respecto al tiempo. ¿Qué pasa si planteamos esta ecuación de acá? Y no es que no se pueda, sí se puede. Acá tenemos básicamente una constante, vamos a llamarla I, por la derivada de I3 con respecto al tiempo, ¿cierto? Derivada de I3, es decir, acá tengo un dy menos, acá tenemos una constante, vamos a ponerle entonces más j por x más k por dx, ¿sí? Por dx, así, igual a 0. Entonces acá pues estábamos utilizando el operador diferencial dos veces en la misma ecuación. Esto no es que impida que se tome esa malla, no. Simplemente que al tener esto, tal vez cuando haga las cuentas, puede ser que me queden más extensas las cuentas, puede ser que me quede una ecuación diferencial de mayor orden, ¿sí? Puede ser que eso ocurra. Pero usted puede trabajar con cualesquiera dos mallas. Lo importante es que tenga en cuenta el tipo de ecuación diferencial de sistema que va a plantear allí. Voy a borrar a ver todos los dibujos. Entonces acá quiero plantear la ecuación diferencial en términos de dos corrientes. Podría utilizar acá dos mallas, no hay problema por eso, porque estoy analizando la caída de potencial en cada una de esas mallas, ¿sí? Puede hacerse de esa manera, no hay ningún problema. Y los resultados deben ser los mismos. Bueno, entonces, como vemos este primer circuito, estamos planteando acá el sistema de ecuaciones, ¿cierto? El sistema de ecuaciones, cuando el circuito no tiene precisamente, ¿qué? No tiene precisamente ahí un capacitor. Acá ahora veamos este otro circuito y veamos el sistema de ecuaciones. Tenemos este otro circuito y en este otro circuito, ¿qué estamos obteniendo? Básicamente lo que estamos encontrando acá es que el circuito tiene un inductor, ¿cierto? Tiene una resistencia y tiene un capacitor. Tenemos las mismas ecuaciones para las leyes de Kirchhoff, de la ley de nodos con respecto a lo que está apareciendo acá, ¿cierto? Es decir, tenemos acá I1 igual a I2 más I3, ¿sí? Y empezamos a recorrer allí mallas. Empezamos a recorrer mallas. Y bueno, veamos lo que dice acá. Bueno, es un ejercicio que se deja para demostrar que se puede establecer el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, dice, para mostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales describe las corrientes I2 e I3 en la red
que contiene al resistor, el inductor y el capacitor, como se ilustra aquí. Tal vez uno empieza a hacer algunas cuentas acá. Por ejemplo, si uno analiza, observe, uno analiza la primera malla, esta malla que va a tener estos puntos que voy a marcar en rojo, ¿cierto? Entonces, observe, atravieso el inductor, la corriente I1 atraviesa el inductor, tengo la inductancia por derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿cierto? En este lazo que va bajando, atraviesa la corriente, con la corriente I2 la resistencia, tengo más R por I2 igual a E, ¿no? Y ahora pues analiza la fuente, no analiza la malla completa, atendiendo a la pregunta de Miguel, analiza esta otra malla, que ustedes observan. Se está analizando básicamente esta malla, podríamos verlo así. A ver, miremos si lo está haciendo de esta manera, o si debería estarlo haciendo de esta manera. Es decir, estoy atravesando este capacitor con la corriente I3. Si usted atraviesa un capacitor con la corriente I3, cuál es la capacitancia, perdón, cuál es la caída de potencial allí? Entonces esto es I3 perdón, esto es 1 sobre la capacitancia, ¿cierto? Es 1 sobre la capacitancia. Acá hay un problema, porque si yo quiero modelar la corriente, si ustedes veían los que teníamos nosotros hasta hace un momento, la corriente la estábamos modelando cuando no había ¿qué? No había capacitor, ¿sí? No había capacitor. Entonces acá, básicamente, si ustedes observan, tengo una derivada de la corriente I2. Acá están haciendo alguna manipulación con respecto a la resistencia y el capacitor, que es lo que se puede demostrar. Veamos, dice el ejercicio 14 de esta sección. Bueno, si quieren pueden demostrar este ejercicio. Ahorita nosotros nos vamos a quedar es con estas dos formas básicas de lo que viene siendo, a ver, ejercicio 14. Bueno, ejercicio 14, observe, dice, demuestra que el sistema de ecuaciones diferenciales describe las corrientes I2 e I3 en el circuito. Observe, acá tenemos un circuito similar al que teníamos nosotros, ¿cierto? Donde hay ¿qué? Donde hay acá una inductancia, un inductor, unas resistencias y un capacitor. Y acá tenemos este más o menos, podríamos ver que es de esta manera, ¿no? Podríamos ver que es de esta manera. Porque si ustedes recuerdan, acá tenemos en R1, a ver, estamos mirando en R1, tenemos acá precisamente lo que es esa resistencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa resistencia por lo que viene siendo la corriente I2, acá hay que explicar por qué aparece esto, ¿no? ¿Qué explicación encuentran para eso? Observen cómo involucran acá también la capacitancia, porque uno tiene normalmente estos 1 sobre la capacitancia. Bueno, nos quedan aquí 10 minutos. Recuerden que hoy se nos termina cada 40. Y se obtienen básicamente este sistema de ecuaciones. Bien, acá en este otro, pues básicamente, bueno, este es parecido al que hicimos hace un rato, ¿no? Donde teníamos ahí un par de inductores. Sí, creo que es parecido. Sí, donde no hay un capacitor. En este, cuando no hay capacitor, no hay tanto inconveniente, no hay que revisar tantas cuentas. Bueno, y el problema 14, bueno, dice, demuestra que el sistema lineal da un 18. Ah, bueno, remite más básicamente a ese mismo ejercicio. Bien. A ver, tómense unos minutos, tal vez si se entiende esto que se está haciendo en el 14, se puede entender lo que se está haciendo allá en el ejercicio. Perdón, en el 2. Tómense unos minutos a ver cómo podemos explicar que esto ocurre. Profe, la derivada de la corriente, ¿qué decimos que es? ¿Ya? ¿Ya? Me preguntaba algo, creo que a Miguel. La derivada de la corriente, profe, ¿qué es? Ah, la derivada de la corriente, observen. A ver, vamos a volver aquí a la página 57, si no estoy mal.
¿Qué es la derivada de la corriente? La derivada de la corriente será la segunda derivada de la carga. ¿Sí? Será esa segunda derivada de la carga. Pero ¿qué podríamos decir con respecto a eso? Vamos a ver a esta página 129.
¿Listo? ¿Cómo van?